Mañana. A mí me llamo Joan. ¿Quién es Joan? El tesorero. ¿No está por aquí hoy? Bueno, le envían mis saludos. Fue el que me contactó. ¿Está bien? Eh, él me llamó hace como un mes más o menos. ¿Verdad? Y acordamos venir este día. Y damos gracias a Dios que estamos aquí. Ustedes me conocen por José Soto. Yo tengo un primer nombre que es Edgardo. Edgardo José Soto. Como muy bien decía Carmen, yo me congrego en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Maunabo. Ahí mi papá es pastor, Edgardo Soto, el pastor laico de la congregación. Y hace como 3 meses más o menos estoy en mi práctica pastoral en la Iglesia Discípulos de Cristo en el barrio Borinquen, en Caguas, donde pastorea el pastor Eliezer Ronda. Y bueno, estamos contentos, estamos, ¿verdad? Alegres de estar aquí. Me acompaña mi hermosa, bella esposa que está por aquí. Alza tu mano, Gladys, por favor. Muy bien. Para que los hermanos los hermanos te conozcan. Y estamos contentos, vuelvo a decirlo, porque Dios ha sido bueno. Así que yo los invito a ustedes a estar de pie. Vamos a buscar en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 1 al 10. Y yo quiero que usted preste atención, porque el tema de este mes es Inspírate en la palabra de Dios. Y yo quiero que usted empiece ya a notar cómo este texto nos habla a nosotros, cómo este texto puede inspirarnos a nosotros a andar en la palabra de Dios. Así que yo los invito, Primera de Pedro, voy a buscar mi celular. Esto es una bendición. Se pueden conseguir varias versiones simultáneamente. Así que si no tiene su aplicación de Biblia, busque una. Y voy a leer en la versión Reina Valera del 60, que es la que la mayoría de nosotros manejamos y conocemos. El texto dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y yo los invito un momento a orar por esta escritura. Padre, nuestro corazón está abierto delante de ti.
nuestra mente está receptiva a recibir tus palabras que edifican, tus palabras que nos hacen madurar, tus palabras que nos hacen mejores seres humanos y mejores creyentes. Permite que este día tu Espíritu Santo esté sobre este pueblo tuyo y que juntos seamos edificados por tu palabra. Que esta palabra sea viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo y que penetra hasta lo profundo del corazón, hasta los tuétanos de nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Usted sabe que hay cosas que a uno le pasan que uno no espera. Hay situaciones que nos sorprenden y uno dice, oye, pero mira las cosas que le pasan a uno. Ayer yo estaba en mi trabajo y estaba en mi hora de almuerzo. Yo usualmente me llevo un potecito de Ensure, ¿verdad? Los que usan para los diabéticos y demás, para merendar. Y así no tengo que salir a comprar algo fuera del trabajo. Y cuando salgo con mucha hambre y como algo fuerte, ¿verdad? Pero mientras yo estaba en mi hora de almuerzo, yo veo que alguien me llama al teléfono. Y yo veo un teléfono que no conozco. 939. No tengo ningún 939 en mi lista de contacto. Y cuando yo tomo la llamada, alguien dice, Paco. Y yo no soy Paco. Ay, disculpe. Me llamó un señor de Peñuela, un señor que yo no conozco. Y usted sabe que usualmente cuando alguien lo llama desconocido, ¿verdad? Que usted no conoce, usted dice, el número equivocado, pues nos vemos, ¿verdad? Usted cuelga inmediatamente la llamada. Este hombre no colgó. Y él me dijo, ¿y quién tú eres? Y yo le expliqué que mi nombre es Edgardo, estoy en Humacao. De veras, qué lejos, contra. Oye, yo tengo familia en Maunabo. Y yo, de veras, sí. ¿Y dónde tú vives? En la entrada del barrio Quebradera. Oye, yo tengo un terreno por allí. Estas casualidades de la vida, esas personas que uno se encuentra en el camino, que uno dice, oye, estamos más cerca de lo que creemos. Este señor me empezó a contar de su vida. Me contó que su mamá murió en los Estados Unidos y él no pudo ir. Mire, yo supe cosas de ese hombre en 5 minutos que uno tardaría mucho rato en conocerle a otras personas. Era un señor mayor. Un señor que parece ser no tiene mucho dinero para moverse. Y a ese señor yo le di un oído amigo. Y en ese ratito, él allí se descargó conmigo. Y ahora tengo un amigo en Peñuela. Me dijo, cuando pases por Peñuela, me llama. ¿Tú eres músico? Sí. Pues mira, hacemos un rumor en mi casa. En nuestro país hay mucha gente ahora mismo que está sola. En nuestro país hay gente ahora mismo que le está pasando mal. En nuestro país hay gente como ese señor mayor que no tiene familia inmediata que la visite y que la escuche. Y lo que le pasa a ese señor, nos pasa a nosotros en muchas otras áreas de nuestra vida. Yo no sé si usted ha visto las noticias últimamente, pero parece ser que este país está en crisis. Parece ser. Y yo sé que usted no está ajeno a eso. Hay gente que usted conoce que se han ido de este país. Hay gente que usted conoce que dice, la cosa está mala, tengo que reinventarme, tengo que empezar de nuevo en otro lugar porque aquí no tengo oportunidades. La pregunta es, nosotros como iglesia, ¿cómo estamos enfrentando o cómo vamos a enfrentar la crisis que experimenta nuestro país? Y entonces, yo llego a este texto de Primera de Pedro, que es una carta. Y la pregunta que yo le voy a hacer a este texto es, ¿cómo
la Escritura, cómo la palabra de Dios me puede inspirar en tiempos de crisis. Esa es la pregunta que yo le quiero hacer a este texto. ¿Cómo este texto nos puede hablar a nosotros el día de hoy para enfrentar la crisis que vive nuestro país? Vaya un momentito a su Biblia y visite ahí el primer capítulo de Primera de Pedro, rápidamente. Mire lo que dice el capítulo 1, versículo 1. Y voy a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y usted dice, ajá, ¿qué pasó? Cuando el apóstol sigue hablando más abajo, usted se da cuenta que esta gente le está pasando muy mal. Usted se da cuenta que esta gente está en crisis, está sufriendo. ¿Por qué razón? Porque habían creído en Cristo. Porque su fe no era una fe liviana, no era una fe superficial, sino que era una fe que afectaba todas las áreas de la vida. Era una fe que afectaba sus relaciones. Era una fe que afectaba sus empleos. Era una fe que afectaba cómo la sociedad los veía. Y esta iglesia, o estas iglesias, porque son muchas, estaban experimentando opresión social. Estaban pasando mal. Y teniendo eso como contexto, nosotros podemos empezar a ver cómo el apóstol trata de levantar el ánimo, cómo el apóstol interpreta el sufrimiento. Y podemos ver a qué el apóstol llama a estas iglesias. La pregunta es, ¿qué respuesta da Primera de Pedro a una iglesia en un contexto de crisis y de sufrimiento? Antes de hablar del sufrimiento, nosotros tenemos que hablar de por qué razón estamos aquí. Si algo bueno no hubiese sucedido, usted no estaría aquí hoy. Si aquí no hubiese sucedido algo bueno, seguramente usted no estaría aquí hoy. Yo sé que la mayoría de ustedes ha experimentado la bondad, el amor, la benignidad del Señor. El Señor ha sido bueno. Y cuenta el texto bíblico algo maravilloso. Y es que este Dios que es todopoderoso, que creó todas las cosas, viéndonos en nuestra condición de crisis, viéndonos sumidos en nuestros pecados, envió a su único Hijo para que no nos quedáramos en el sufrimiento y no nos quedáramos en la crisis. Dios mostró su bondad al enviar a su Hijo a salvarnos a todos nosotros. Así que ese es el fondo de nuestra experiencia de fe. La iglesia puede estar metida en la crisis, pero la iglesia nace por un acto de amor de Dios. Y ese es el fondo de toda la experiencia cristiana, que Dios nos amó. Dios te ama a ti, me ama a mí. Y eso sustenta toda nuestra fe. Dios nos ama. Y los creyentes hemos experimentado la benignidad del Señor. Entonces fíjese lo que pasa en el versículo 3 del capítulo 2.
El texto dice, si es que han experimentado la benignidad del Señor. ¿Qué es lo que tiene que pasar cuando el creyente conoce la bondad de Dios manifestada en Cristo? ¿Qué tiene que pasar? Y vamos al versículo 1. El texto dice, desechando, ¿qué? Toda malicia, ¿qué más? Engaños, hipocresías, envidias. La bondad del Señor es al mismo tiempo un rechazo a otras cosas. La respuesta a la bondad del Señor provoca en el creyente un cambio de 180 grados. Usted iba para allá, usted ahora va para el otro lado. Usted se caracterizaba por una vida hipócrita, pues ahora usted es auténtico. Usted antes mentía, pues ahora de su vida emana verdad. Hay un cambio que se provoca cuando Cristo entra en el corazón. Y fíjese algo que sucede ahí. Todas las cosas que el apóstol menciona son cosas que afectan las relaciones que tenemos los unos con los otros. Justamente antes del versículo 1 del capítulo 2, el apóstol le dice a las iglesias, ámense los unos a los otros. La vida cristiana no es una vida de llanero solitario. La vida cristiana no es una vida caracterizada por usted estar encerrado en su casa y leyendo la Biblia solito. Eso no es lo que nos describe el texto bíblico, que es la iglesia. Cuando usted entra a la vida cristiana, usted entra a una comunidad de fe. Usted entra a un pueblo. Usted entra a la iglesia. Y cuando usted se mete a esa iglesia, lo que Dios espera de usted es que usted mire a su hermano y su hermana y usted le diga, yo te amo. Y cuando usted habla a su hermano y a su hermana, usted le cuente la verdad, que no sea hipócrita. Porque fíjense que esto que el apóstol habla no es para la sociedad de afuera. Él está describiendo la conducta que debemos vivir los unos con los otros. Desechando toda malicia, toda maldad, todo engaño, toda hipocresía. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice el texto bíblico? Hay que desear. La Reina Valera dice, la leche pura, espiritual pura o sin adulteración. Yo creo que hay una mejor traducción. La Biblia de las Américas traduce ese texto como la leche pura de la palabra. Porque esa palabra que se traduce como espiritual en el griego proviene de un término que nosotros conocemos mucho, que es logos. Y logos es la palabra. Así que, ¿verdad? Eso uno lo hace comparando traducciones bíblicas. Y yendo al original dentro de lo posible. Desechando toda mala conducta. Simultáneamente, el creyente desea la palabra. Y mire qué metáfora estupenda usa el autor de Primera de Pedro. Él dice, como niños recién nacidos, deseen la leche pura de la palabra. Usted sabe que los doctores, cuando un bebé nace, lo recomendable es que su mamá
amamante a ese niño. Porque la leche materna tiene incontables nutrientes que ayudan a que ese niño crezca saludable y se mantenga saludable en su niñez temprana. Mire, hay mujeres que amamantan a sus niños muchísimo tiempo y le va muy bien, porque es muy bueno, alimenta el cuerpo. Y el apóstol dice, así, de hecho, antes de llegar a eso, y usted ve a los niños pequeños que buscan el pecho de su madre de forma automática. Y si una mujer que no es su madre toma al bebé en sus brazos, el bebé como quiera busca el pecho. ¿Usted lo ha visto? Yo lo he visto. Es algo natural, espontáneo, que el bebé hace porque sí. Porque su cuerpo está hecho para eso. Y mire qué cosa maravillosa cuando el autor bíblico habla de nosotros, nos compara a niños pequeñitos, a bebés que naturalmente deseamos la leche de la palabra de Dios. No hay forma de considerar la vida cristiana aparte de la Escritura. Yo no sé si usted lo sabía, pero lo que nosotros conocemos, lo que nosotros afirmamos acerca de Dios, surge de la Escritura. Si no nace de ahí, tenga por seguro que alguien se lo inventó. Alguien se lo inventó. La fe cristiana se fundamenta en la Escritura. Y cuando nosotros escuchamos esa palabra que es viva y eficaz, algo se despertó en nuestro corazón. Y por ese fuego que ardía dentro de nosotros, un día decidimos entregarle nuestra vida a Cristo. El apóstol dice, no te quedes con la experiencia inicial. No te quedes con esa primera experiencia. No pienses que por haber tomado la decisión de aceptar a Cristo, ya es suficiente. La vida del cristiano es una búsqueda constante de Dios. La vida cristiana es una búsqueda constante por conocer lo que Dios quiere de nosotros. Porque ¿sabe qué? Somos tercos. Nuestra voluntad constantemente está dando giros hacia lo incorrecto. Así que constantemente tenemos que regresar al origen de nuestra fe. Para que como el agüita, la gotita de agua que cae sobre la piedra, poco a poco el Espíritu vaya trabajando en nuestro corazón. ¿Hace falta? Tenemos que regresar al texto. El pastor Eliezer Ronda ya ha mencionado varias veces en la iglesia que nuestra generación, esta generación, tiene una crisis de lectura. Yo estoy de acuerdo con él. Se nos hace muy difícil no buscar respuestas rápidas y fáciles a los asuntos que se nos presentan. Necesito conocer esto, pues dale, busqué en Google, me salió lo que yo quería. Nuestro acercamiento a la Escritura tiene que ser diferente. Tenemos que sentarnos a estudiarla. Tenemos que sentarnos a meditarla, ponderarla y decir, ¿qué Dios quiere de mí cuando leo esto? Porque si no, tenemos una fe de servicarro. Una fe que reacciona a las cosas que nos pasan. Tengo lo que quiero, ok. Sigo con mi vida como si nada hubiera pasado. La vida cristiana se fundamenta en la palabra de Dios. Y si usted no la conoce, no la puede vivir. Así que deseemos esa palabra. Deseémosla. Porque ahí está la vida
que Dios nos regala. Yo les había dicho que cuando el texto bíblico nos dice que desechemos cosas, el autor está hablando de asuntos que afectan las relaciones de unos con otros. Y yo esta semana estaba dando el estudio bíblico en la iglesia, que es del libro de Gálatas. Y Gálatas tiene un pasaje muy famoso en el capítulo 5, que es el de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y yo encontré algo sorprendente leyendo ese pasaje, que yo creo que se aplica muy bien a nuestra experiencia cristiana. Búsquelo rápidamente. Gálatas capítulo 5. Y voy a leer versículos 19 en adelante. Y fíjense bien lo que sucede. Leo en la Nueva Traducción Viviente. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Esas son las obras de la carne. Y nosotros leemos esa lista. Sí, mire, eso no hay que hacerlo. Pero no nos hemos dado cuenta de algo que Pablo está diciendo y que es muy importante para la iglesia. De todos esos pecados que se mencionan ahí, 8 tienen que ver con cómo nos tratamos los unos a los otros. Y justamente antes Pablo les ha dicho a los Gálatas: no se coman ni se muerdan los unos a los otros. Y después Pablo va a volver y les va a decir: no sean arrogantes. ¿Qué les quiero decir? Dios está muy, muy interesado en formar un pueblo santo. Eso no es lo que decía Primera de Pedro. Ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios. En el capítulo 1 de Primera de Pedro, el autor les va a decir: sean santos como yo soy santo. Dios hablando. Ese es el llamado que Dios hace a su iglesia. Así que, hermanos, tengan cuidado en cómo se tratan los unos a los otros. En tiempos de crisis no debemos estar divididos. Usted sabe que no hay nada peor que tener problemas fuera del hogar y uno llegar a su casa y que la casa esté dividida también. Que afuera haya guerra y cuando usted llega a su casa, lo menos que haya sea paz. Yo no sé ustedes, pero cuando yo llego a mi casa, lo que yo espero es que haya tranquilidad, paz y amor. Lo mismo sucede en la iglesia. Ante este panorama de crisis que vive nuestro país, cuando la gente entra por esa puerta, cuando la gente continúa visitando la iglesia, lo menos que ellos esperan de nosotros es que haya paz entre nosotros. Tenemos que tratarnos bien. Tiene que haber honestidad en nuestras relaciones. Tenemos que dejar la mentira. Porque ese es el resultado de una vida que conoce la benignidad de Dios. Desechando toda cosa mala, deseamos lo bueno que Dios nos ofrece en su palabra. Y mire, volvemos a Gálatas, mire lo que dice Pablo, que es el fruto del Espíritu. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es
amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Fíjense, Pablo le ha dicho a los Gálatas, dejen de comerse y morderse los unos a los otros. Cuando el Espíritu está presente hay amor. Y mire, en periodos de crisis, lo que nos va a ayudar a seguir hacia adelante es el amor. 2 son mejor que 1. Una soga, usted ve que tiene todos estos cablecitos ahí enredados. Mire, son un montón. Eso es lo que hace la soga fuerte. La iglesia que va a permanecer es una iglesia en la que hay buenas relaciones entre sus miembros. Así que le invito a algo. Mire a la persona que tenga cerca. Mírela, en serio. Y dígale, yo estoy comprometido contigo. Dígalo, yo estoy comprometido contigo. Y si me dejan, hacemos unos votos también. No, pero no. Comprometo a amarte, respetarte. Pero a eso nos invita el Señor. A eso nos invita el Señor. Así que hay que desear la palabra de Dios. Entonces ayer estaba buscando cómo ahondar un poquito en esto, de desear la palabra de Dios, y me encontré con algo interesante que dijo Martín Lutero. Martín Lutero, ustedes conocen, fue el reformador, ¿verdad? Muy conocido en el siglo XVI. Y él, cuando termina todo este revolú, ¿verdad? Que tenía con la Iglesia Católica, cuando va a sus iglesias en Alemania, él ve que los pastores andan muy descuidados en su estudio de la palabra de Dios. Hay algunos de ellos que pensaban que como ya habían escuchado ciertas cosas, no las tenían que volver a estudiar. Se creían que se lo sabían todo ya. Entonces mire lo que Lutero le dice, y yo voy a citarlo, así que escuche con atención. Lutero les dice, soy también doctor y predicador, y tengo tanta erudición y experiencia como los que muestran tanta arrogancia y seguridad. A pesar de ello, hago como un niño a quien se le enseña el catecismo. ¿Okay? Porque Lutero escribió un catecismo. Ahí se resumen todas las doctrinas principales que él cree. El Padre Nuestro, el credo apostólico y me falta una, los 10 mandamientos. Eso él lo discute para que la gente tenga una guía básica. Y mire lo que él dice. De mañana y cuando tengo tiempo, leo y recito el Padre Nuestro palabra por palabra, los 10 mandamientos, el credo, algunos salmos, etcétera. Todos los días tengo que leer y estudiar algo más. Sin embargo, no puedo llegar a ser como quisiera y debo continuar siendo niño. Qué cosa estupenda. Lutero era doctor en Biblia. Lutero tradujo la Biblia al lenguaje de la gente. Y usted dice, bueno, esta persona se conoce esto al derecho y al revés. Pues mire lo que él dice ahí. Todos los días. Esas cositas básicas que a veces damos por sentado, él las repetía. Para que, como la gota en la piedra, empezara a hacer efecto otra vez en su corazón. Porque nos desviamos con facilidad. Los creyentes debemos ser como niños pequeños.
Si usted no ha hecho el hábito de leer la Escritura, hoy es un buen día para reafirmar ese compromiso. Hoy es un buen día para que el consejo de Dios registrado en la Escritura vuelva de nuevo a renacer en nuestro corazón. Porque no basta con escucharme a mí, ni escuchar a otros predicadores. No basta con leer las lecciones del discípulo. Diariamente tenemos que meditar en la Escritura. Para que las palabras del Salmo 1, versículos 1 y 2 sean reales en nuestra vida. Mire lo que dice el Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche. Qué cosa maravillosa. Y cuando usted lee un texto así, usted tiene que preguntarse, oye, yo estoy meditando esto de día y de noche. ¿Lo estoy haciendo? Hoy es el día del Señor. Hoy es el día. Esos textos que usted dice que se sabe de memoria, pues mira, léalos un ratito en su casa. Y no los recite como el papagayo. Léalos con calma. Salmo 23. Jehová es mi pastor. Ya, ahí me detuve. Porque me tengo que hacer la pregunta. ¿Es Jehová mi pastor? ¿Es verdad que Él está guiando mi vida? Nada me faltará. Realmente nada me falta. O tengo ídolos en el corazón. Y estoy poniendo mi confianza en cosas que no son Dios. Y mire, usted sigue haciendo preguntas. Ahora, usted dice que usted se sabe el Salmo 23. Hágalo diferente. Medite. Y que esa palabra empiece a entrar en el corazón. Y a interpelarlo. Para que de ese encuentro con la palabra usted salga transformado. Así que hay que desear la palabra de Dios. Hay que desear la palabra de Dios. Lo más interesante, hermanos y hermanas, es que el sufrimiento puede detener la misión. Y nosotros decimos, bueno, estoy en sufrimiento, estoy pasándola mal, déjame estarme quieto. Ya vimos que el texto dice, deja las malas conductas, desea la palabra de Dios. Pero eso lo podemos hacer de una forma bastante pasiva. No dice, bueno, no voy a hacer esto y voy a sentarme un ratito a leer la Escritura. El texto dice algo más. El texto dice que vengamos ¿a quién? ¿Qué dice el texto después? Que vayamos a Cristo. Como piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Y después el texto va a decir, ustedes son piedras vivas. A nosotros esa cuestión de las piedras no nos hace mucho sentido. Voy a ponérselo en buen puertorriqueño. Sea un bloque. Sea un bloque vivo. Yo no soy constructor, pero yo 2 o 3 veces en mi vida he ayudado a mi papá a poner 2 o 3 bloques. Los bloques
crea las paredes, ¿verdad? Estos seguramente son bloques puestos uno sobre otro. El mundo que Pedro conocía había rechazado a Cristo. Lo había rechazado. Así que a todas luces, el que miraba de afuera decía, ese Cristo de ustedes, ese que se murió. Ustedes adoran a un ser humano que se murió. Pedro dice, las apariencias engañan. Ese bloque que lo vieron ahí medio defectuoso, ese bloque está vivo. Y ese bloque, Dios lo escogió para que tuviese un lugar importante en el templo que Él está creando. Ese bloque es un bloque valioso. Y Primera de Pedro nos dice que esos creyentes allí en Asia Menor que le estaban pasando muy mal, que ellos también eran piedras vivas. Así que mira qué interesante. El mundo puede decir una cosa sobre ti. El mundo puede ver que tú eres un pelado. El mundo puede ver que no has llegado a donde tienes que llegar. El mundo puede ver que eres una persona sin muchas pretensiones. El mundo puede ver que estás en el hoyo y que parece que no puedes salir. Pero a los creyentes no nos importa lo que diga el mundo. Lo que nos interesa a nosotros es lo que Dios dice de nosotros. ¿Y qué dice el texto? Que tú, que estás en crisis económica, que no sabes cómo vas a pagar tus cuentas, tú que estás enfermo y no sabes qué va a pasar con esa condición que te atormenta, que a ti que cuando la gente te ve, la gente te rechaza, no piensa bien de ti, que tú eres escogido por Dios. El texto nos dice que eres valioso para Dios. Precioso. El sufrimiento puede distorsionar lo que pensamos de nosotros mismos. Pero ¿sabe qué? Qué maravilloso es saber que Dios siempre nos ha visto valiosos. Tu situación no determina cómo Dios te ve. Repítaselo una y otra vez, porque eso es palabra de Dios para ti. Así que usted es valioso. Dios lo ha escogido. Así como Cristo fue rechazado, en más de un lugar del texto bíblico se nos dice que nosotros también como Él vamos a ser rechazados por el mundo. Lo dice. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Eso es en Juan, Jesús hablando a sus discípulos. Tenemos que saber cuánto valemos para Dios. Usted vale mucho. Y sabe que el hecho de que usted le esté pasando mal no significa que el llamado que Dios tiene para ti se haya detenido. Porque así de hundidos como estaban esas iglesias en Primera de Pedro, y así de hundidos como podemos estar algunos de nosotros hoy, el texto nos dice que Dios continúa edificándonos, haciéndonos crecer y madurar, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su luz admirable, estando nosotros en tinieblas. Así que seguimos anunciando al Señor en la crisis. Aunque este país parezca caerse en pedazos, la iglesia continúa anunciando que Dios es bueno. A pesar de la crisis sabemos que Dios sigue estando presente.
y que en medio de los sufrimientos la iglesia permanece y sigue hacia adelante. Dice el texto que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué interesante que en los primeros siglos de la iglesia, cuando la iglesia estaba siendo perseguida, mire, esa época fue una época de crecimiento extraordinario para la iglesia. Y eso nos levanta la pregunta, ¿por qué la iglesia crece cuando hay crisis? Pues mire, porque es el Espíritu el que la hace crecer. Eso no es obra humana. El Dios bueno se hace presente en la historia y el ser humano tiene que responder. Por eso la crisis para la iglesia es una oportunidad. Porque tenemos buenas noticias en un mundo lleno de malas noticias. Así que el llamado de Dios es claro para nosotros. Desechando lo malo, deseemos la Escritura. Y viniendo a Cristo, continuemos siendo edificados. Sigamos creciendo en buenas obras. Sigamos creciendo en virtud. Sigamos creciendo en eso a lo que Dios nos llama. Yo les invito a inclinar su rostro. Eres valioso. Eres valiosa para el Señor. Desechemos todo aquello que nos separe de los demás, de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Y deseemos la Escritura. Deseemos aprender más acerca de Dios. Y vengamos a Cristo, el Cristo que está vivo, para que Él nos forme, para que Él nos edifique, para que Él siga haciendo de nosotros un pueblo santo, una nación santa, un pueblo adquirido, la iglesia de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, nos acercamos a ti con corazón abierto, porque hemos escuchado tu palabra y hemos reconocido que en ella está la vida. Y esta palabra nos demanda, nos exige que cambiemos nuestros malos hábitos, que tomemos otro camino para nuestra vida. Hay caminos que a nosotros nos parecen buenos, cuyo final es muerte. Pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y a Él nos queremos acercar, porque en Él está la salvación. Permite que podamos responder con corazón sincero, sin doble cara, con una mente pura, purificada por ti, Señor. Y que podamos responder diariamente a este llamado, buscándote a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.